Muchachos, otra vez, para continuar con lo de sistemas orgánicos, recordemos que la utilización de los fármacos en el tema de las inflamaciones musculares hay que hacerlo con mucho cuidado. Recordemos que en los fármacos hay unas drogas que se aplican vía intramuscular, hay otras que se aplican endovenosa y otras que se aplican subcutáneo. Para los tratamientos por inflamaciones generalmente se aplican pomadas calientes. Recordemos que la parte muscular reacciona muy bien a los cambios bruscos de temperatura. Por eso es que ustedes cuando tienen, por ejemplo, un golpe de un animal, se hace mucho lo que se llama la hidrotermoterapia. Hidrotermoterapia es colocar agua caliente alternando con agua fría para que se reduzca la inflamación. También cuando hay un prolapso en la matriz de un animal funciona muy bien hacer la hidrotermoterapia. Igualmente en las inflamaciones de la glándula mamaria posparto, en el caso de las vacas, también las pomadas calientes funcionan muy bien, ¿sí? De todas formas, nos quedaba pendiente algo del aparato respiratorio. Recordemos que el aparato respiratorio es aquel sistema por el cual se hace el intercambio de gas carbónico por oxígeno. Ese aparato respiratorio tiene las vías aéreas superiores, que para los animales se llamarán las vías aéreas anteriores, y para nosotros se llamarán vías aéreas posteriores o vías aéreas inferiores. De todas formas, recordemos que hay dos mecanismos para limpiar esas vías. Cuando son para las vías aéreas superiores se llama el estornudo, cuando es para las vías aéreas inferiores se llama la tos. El aire que entra por los orificios nasales pasan a través de la laringe. Recordemos que en la nariz hay una cantidad de vellosidades que prácticamente van purificando el aire que ingresa, y todo ese moco que queda ahí almacenado lo va enviando hacia la parte posterior para que sea deglutido a través de la faringe y vaya al aparato digestivo. Las vellosidades de la tráquea, que se encuentran de la laringe hacia abajo, esas vellosidades se mueven en sentido contrario, y todo ese moco que todavía alcanza a quedar ahí va ascendiendo y va llegando prácticamente hacia la faringe, y de ahí se va al aparato digestivo. Recordemos que la inflamación de los cornetes nasales se llama rinitis. Ahí tiene mucho que ver con lo que son las alergias en los animales. Hay que tener mucho cuidado los sitios donde tenemos alojados los animales, que sean sitios limpios, que no tengan tanta humedad, que no tengan residuos de materiales que se llenen de talco, de polvo, de hongos, y entonces los animales poco a poco se van a ir enfermando. También recordemos que los pulmones se bifurcan, la tráquea se bifurca y forman los bronquiolos, después vienen los alvéolos pulmonares. Los alvéolos pulmonares es donde se hace el intercambio de oxígeno por gas carbónico, ¿sí? Recordemos que los animales más sensibles a los cambios bruscos del aire y de la temperatura del aire y la humedad en el aire son los pollos. Por eso es que cuando se manejan pollos, los mejores rendimientos para pollo de engorde es en clima caliente, donde la humedad relativa es relativamente baja. Recordemos que las aves son los animales más delicados a los cambios de temperatura. Recordemos que las aves no pueden regular la temperatura cuando están pequeñas, entonces a ellos hay que colocarles unas fuentes de calor cuando están chicorios. Acuérdense que la limitante cuando están pequeños es el frío, y la limitante cuando están grandes es el calor. Entonces manejar muy bien esa partecita. Recordemos que el aire que nosotros respiramos y los animales respiran tienen un 16% de oxígeno, un 76% de nitrógeno y prácticamente un 8% de otros gases, que es donde están todos los gases contaminantes y todo eso. Entonces la calidad del aire funciona muy bien dependiendo de la forma como nosotros manejemos esas pesebreras, esas cocheras, esos establos, pero básicamente el manejo de los galpones. Recordemos que los galpones deben manejar un sistema de cortinas que permita el recambio constante de ese aire que se maneja en los pulmones. Hay un temita que se estaba quedando que se llama el sistema nervioso. Aunque sistema nervioso es más de fisiología humana, también interesa un poquitico en los animales. Recordemos que el sistema nervioso está conformado por un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es el cerebro, el cerebelo y prácticamente la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico prácticamente son los nervios que salen desde la médula espinal y van a cualquier parte del cuerpo.
Los impulsos nerviosos también se transportan a una velocidad de 300 metros por segundo, o sea que cualquier reacción del cuerpo es casi instantánea a través del sistema nervioso. En cualquier parte del cuerpo ustedes van a encontrar una arteria, una vena y un nervio. Esa triada es muy común, ¿sí? Entonces por eso es que el sistema nervioso prácticamente informa de cualquier lesión o cualquier cosa que suceda a nivel del cuerpo, porque son los receptores para el dolor que tienen los animales, ¿sí? Recordemos que el sistema nervioso está formado por tres membranas, una que se llama la dura madre, la aracnoides y la pia madre. Cuando esas membranas se inflaman es lo que se llama una meningitis. Esas membranas son las mismas meninges. Cuando eso se inflama se llaman las meningitis. Recordemos que las enfermedades de origen nervioso que afectan el sistema nervioso son las más delicadas porque son muy difíciles de tratar, porque el sistema nervioso prácticamente es el que maneja el resto del cuerpo. De todas formas, ahorita vamos a hablar un temita que se llama los órganos de los sentidos. Recordemos, muchachos, los órganos de los sentidos está la visión. Acuérdense que los animales tienen visión monocromática. Visión monocromática quiere decir que ven en un solo tono de blanco y negro, ¿sí? Mientras que nosotros tenemos visión policromática, es decir, nosotros sí podemos ver a colores. ¿Por qué la visión de nosotros es policromática? Porque nosotros tenemos dos tipos de células que se llaman los conos y los bastones. Los animales más que todo tienen unas células que se llaman los bastones y por eso la visión de ellos es monocromática. La visión prácticamente es de los sentidos más importantes que nosotros manejamos. En el caso de los animales, pues lógicamente es fundamental. Pero resulta que nosotros valoramos mucho la visión, por eso es que los técnicos lo que más nos tenemos que proteger también es de la visión. Acuérdense que cuando se aplican drogas, por ejemplo, cuando se aplica la vacuna contra la brucelosis, esa vacuna hay que aplicarla utilizando GABA, porque cualquier chispita de eso que caiga dentro de la conjuntiva puede ocasionar una enfermedad a nosotros. Los técnicos generalmente viajamos mucho en moto, entonces protegernos mucho esa parte de la visión. Resulta que nosotros sabemos que el ojo tiene una estructura que se llama el iris. El iris es la pupila prácticamente por donde penetran los rayos de luz y llegan a la parte posterior de la retina y se forma la imagen. Cuando hay un daño nervioso, el iris queda contraído, es decir, no se abre ni se dilata. Acuérdense que los gatos son los animales que más pueden ver de noche porque ellos dilatan la pupila en su totalidad, entonces entra mayor cantidad de luz. Eso lo pueden hacer solamente los gatos, por eso es que los gatos andan de noche sin ningún problema. Resulta que nosotros cuando entramos a una habitación y prendemos la luz, pues prácticamente quedamos ciegos durante un ratico. ¿Por qué? Porque la pupila viene muy dilatada y la presencia de luz hace que vaya mucha luz a la parte de la fobia y nos da una ceguera temporal. Es como cuando se apaga la luz, queda prácticamente todo oscuro y no podemos determinar algunas estructuras hasta que prácticamente ese cristalino empieza a cerrarse y enfocar en menor cantidad y podemos mejorar la visión. ¿Listo? Bueno, resulta que hay otro órgano ahí, a nivel de los ojos. Lo que más se produce es una lesión a nivel del conducto lagrimal, generalmente en los perritos. Cuando ustedes ven esos perritos que son a nivel de los ojos muy manchaditos de lágrimas, quiere decir que se tapó el conducto lagrimal que comunica los ojos con la nariz. Acuérdense que nosotros producimos constantemente lágrimas y esas lágrimas son las que permiten lubricar la pupila, pero esas lágrimas pues lógicamente se van por el conducto lagrimal, pasan a la nariz, de la nariz pasan a la boca y de la boca se van lógicamente por la faringe, ¿sí? O sea que van al aparato digestivo. Por eso es que nosotros cuando nos echamos gotas en los ojos sentimos el sabor prácticamente en la boca porque esos son conductos. Hay una lesión en bovinos que se llama carcinoma del tercer párpado. Acuérdense que nosotros en la piel tenemos una estructura que se llama la melanina, una sustancia. Esa melanina es la que nos protege de los rayos ultravioleta. Cuando los animales son muy despigmentados, en clima frío, generalmente cuando hay mucha incidencia de sol, le empiezan a salir como unas verruguitas en los párpados de esos animales. Pero nosotros tenemos un párpado superior, un párpado inferior y un tercer párpado, que es el que está pegado hacia el lado de la nariz. Ese tercer párpado empieza a formarse una verruguita y se empieza a agrandar y a lo último parece un tumor ahí en la mitad del ojo, digamos pegado hacia la comisura interna del ojo. Eso es lo que se llama carcinoma de tercer párpado. Ese carcinoma hay que operarlo cuando está pequeño, porque si eso no se opera, él sigue creciendo hasta que prácticamente deforma el ojo y se pierde el animal. ¿Listos?
Bueno, resulta que hay otro órgano de los sentidos que tiene que ver con el gusto. Cuando hablamos del gusto tenemos que hablar de lo que es la lengua, de las papilas gustativas, entonces tenemos que hablar de algo que se llama palatabilidad. Palatabilidad es la gustosidad con que los animales consumen los alimentos. Esa palatabilidad tenemos que tenerla muy presente cuando nosotros utilizamos suplementos alimenticios para darle a los animales. No todos los animales consumen muy bien los alimentos. Recordemos que hoy en día se utiliza mucho la pollinaza. La pollinaza es muy buena cuando es pollinaza de piso y ojalá que esa cama la hayan sanitizado. Acuérdese que la palabra sanitizar quiere decir que la pollinaza se amontona, se tapa, se le echa un poquitico de agüita y se tapa con un plástico después de que el pollo ha salido. Eso aumenta la temperatura tremendamente. Ese aumento de la temperatura mata todas las bacterias que hay ahí que son contaminantes y esa cama se puede volver a reutilizar en un lote, en 2 lotes y hasta varios lotes seguidos. Esa cama es de muy buena calidad para alimentar los animales siempre y cuando sea de piso. No se acepta que sea de tierra. ¿Por qué? Porque los animales detectan ese sabor a tierra y casi no la consumen. Y a veces la consumen es por un hambre exagerada. Pero cuando consumen eso y llevan mucha tierra, a los animales les da un problema de coccidiosis. Es decir, una diarrea con sangre impresionante. Y si ustedes no cuidan, esos animales se les pueden morir facilito. ¿Listo? Bueno, entonces todo lo que tiene que ver con la palatabilidad tiene que ver con las dietas, con el gusto de los animales por consumir ese tipo de alimento. Uno llega a fincas donde encuentra que la gente es feliz dándole vástago picado a los animales. El vástago es un carbohidrato que tiene el 1.5 al 2% de proteína. Eso sirve para llenar los animales. Pero muchachos, lo que estamos haciendo es creando unas vacas ladronas que en cualquier descuido van y acaban con una platanera rapidito por allá. ¿Listos? Bueno. Hay otro que se llama el sentido de la audición, o sea, lo del oído. Acuérdate que nosotros manejamos 3 partes: el oído externo, que es el pabellón de la oreja, el oído medio, que es el conducto, y el oído interno, que es donde está el tímpano y está articulado con el martillo, el yunque y el estribo, que son los 3 huesitos que están en la parte interna. En la mayoría de los animales son muy sensibles, por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando se bañan los animales o en épocas de invierno, que los animales no tienen donde cubrirse. A veces le penetra gran cantidad de agua en esos conductos y los animales empiezan con gochera o a andar de medio lado. Acuérdese que el órgano del equilibrio, o sea el caracol, también está en el oído interno. Entonces cuando se acumula demasiada cantidad de agua, eso afecta muchísimo a los animales para el movimiento. En el caso de los perritos, cuando los vayamos mal y le penetra agua en el interior, los animales andan de medio lado y empiezan a sacudir frecuentemente la orejita. Entonces, por favor, esos tratamientos de la otitis son muy delicados. Primero que todo, la otitis en perro, el mejor tratamiento es con agua oxigenada. Ustedes cogen agua oxigenada y le hacen por ahí unos 2 lavaditos seguidos, dejan descansar al perro, a los 2 días le hacen otros 2 lavados y verá que esa otitis la curan supremamente rápido. La ventaja del agua oxigenada es que cualquier infección que tenga el oído interno, prácticamente por las burbujas, ellos sacan esa contaminación que tienen por el lado de allá. ¿Listo? Entonces eso es una información que les doy. No se pongan a aplicar drogas especiales para los oídos. Como cosa de ustedes, trabajen en el agua oxigenada, que eso les funciona muy bien. ¿Listos? En la mayoría de los animales para problemas de otitis se puede manejar eso. Tengan mucho cuidado con las otitis en los caballos. Desafortunadamente la mayoría de las otitis en los caballos se produce porque los caballos se les llena de garrapatas esa parte de las orejas y la gente va y los fumiga y le mete a la brava la lanza de la bomba de fumigación y lastiman al caballito y le va líquido por allá y lo que le causan es una gochera. Gochera es que el animalito se le inflama la orejita y anda de medio lado. Todas las veces que haya mucho problema de garrapatas en las orejas de los caballos, por favor no le apliquen ningún garrapaticida. Hay una droga que se llama Nexa, que es para matar gusanos en las heridas de los animales. Ustedes cogen y se untan en el dedito y le refriegan allá en la parte interna de la oreja y eso le mata toda esa cantidad de garrapatas y no tiene ningún problema con esos animalitos. ¿Listos? Bueno, esto ya hablamos del... nos falta el sentido del tacto. El sentido del tacto es el que se maneja a nivel de las extremidades en el caso de nosotros. Acuérdense que el sentido del tacto está en lo que es en los deditos y lo que es en los pies. En los animales, pues lógicamente ya hay una diferencia marcada, pero el sentido del tacto es reconocer las estructuras a través de las manos.
El sentido del olfato. Acuérdese que nosotros mismos podemos determinar la calidad de los alimentos por el grado de fermentación que tienen. Por favor, uno a veces va a fincas y la gente le da a los animales un ensilaje que huele absolutamente asqueroso. Los ensilajes son de buena calidad en la medida que huelen a vinaza, es decir, tienen un olor agradable como a miel fermentada. Eso lo consumen muy bien los animales. Pero resulta que cuando le dan esos ensilajes y la bolsa está rota, pues lógicamente las condiciones de anaerobiosis ya se perdieron. Si se pierden las condiciones de anaerobiosis, quiere decir que prácticamente ese alimento se dañó porque entraron las bacterias aeróbicas y lo que pudieron fue ese alimento. Nosotros, en lugar de estar dando un buen alimento, lo que estamos dando es un alimento de muy mala calidad que puede ocasionar una lesión del tracto gastrointestinal.